Hola, hola. Pues bueno, hoy es el día de hablar sobre Polonia. Bueno, Polonia es un país que se encuentra en Europa Central, colinda al norte con el mar Báltico y con una parte de Lituania. Además de que también colinda con el polémico Oblast de Kaliningrado. De hecho, en épocas anteriores, Kaliningrado le perteneció a Polonia, no solo pensando en la gran mancomunidad que sostuvo con Lituania, sino que previo a la Segunda Guerra Mundial ese territorio era polaco. Rusia lo reclama por cuestiones históricas, más que por cuestiones culturales, y parte incluso del conflicto que hubo después entre Rusia y los otros países que ganan la Segunda Guerra Mundial, es que Rusia toma ese espacio, desplaza a Polonia hacia el oeste y la parte de Pomerania Oriental se la deja a Polonia cuando antes de la guerra era de Alemania, bueno, de Alemania. Entonces es parte de esa polémica y esos cambios fronterizos que de hecho como dato curioso, que a veces se nos olvida pensando en la descolonización y demás, el continente que más cambios territoriales tuvo el siglo pasado fue Europa, no con ninguno de los otros. Bueno, siguiendo con Polonia, Polonia colinda al sur con Chequia y con Eslovaquia, o sea, con la antigua Checoslovaquia. Al este tiene frontera muy al norte con Lituania, después con Bielorrusia y con Ucrania, o sea que está en el ojo del huracán, y al oeste su frontera es con Alemania. Su población es de 37 millones de habitantes, lo cual lo convierte en el país número 40 por población. Su tamaño es de 312.685 kilómetros cuadrados, lo cual lo convierte en el país número 69 por población, perdón, por extensión. Su idioma es el polaco, su religión, el 90% de su población profesa el catolicismo. Su moneda se llama zloty, que significa de oro. Su nombre oficial es República de Polonia. Su tipo de gobierno es una república parlamentaria. Tiene un jefe de gobierno, que es el primer ministro, digamos que está a la cabeza justo del parlamento, y tiene a su jefe de Estado, que es el presidente. Este presidente es el señor Andrzej Duda, el cual ha sido presidente de Polonia desde el año 2015. En Polonia los periodos presidenciales duran 5 años y se pueden reelegir una vez. En este caso, el señor Duda es de un partido, digamos, de derecha, de un partido bastante conservador, por lo cual algunas leyes progresistas o pensando en darle derechos a las minorías, a las mujeres, pues no han tenido mucho avance últimamente dentro de Polonia. La bandera de Polonia pues, es una franja blanca con una franja roja. La franja blanca es por el águila blanca, que es el emblema nacional. El color rojo es por el color del escudo, que se utilizaba desde el siglo XIII. Y el escudo del águila bicéfala tiene que ver con el fundador de Polonia, Lech, quien vio un nido de águilas y ahí creó la ciudad de Gniezno, que se toma como la fundación de Polonia. Entonces, ese es el significado de la bandera del escudo y bueno, esta situación de las águilas que abundan en los escudos de varios países. La capital de Polonia es Varsovia, su puerto más destacado es Dansk, el cual está dividido en la parte exterior y la parte interior. La montaña más alta de Polonia es el monte Risi, que mide 2.499 metros de altitud y está en una zona, la zona del sur, que colinda con Eslovaquia, conocido como el Alto Tatra. El río más largo de Polonia es el río Vístula, el cual es uno de los más largos de Europa Central. Mide 1.047 kilómetros de longitud y está enteramente dentro de Polonia y también sale de esta parte de Tatra. Por su parte, el lago más grande es el lago Sniardui, mide 113.8 kilómetros cuadrados. En el caso de los volcanes, sabemos que Europa carece de volcanes activos en general, la mayoría de ellos por estar lejos de un límite de placas tectónicas o de un hot point, pero en el caso de Polonia,
Los volcanes están dentro del Geoparque de los Volcanes Durmientes, que pertenece a la zona de los montes Kłosaukie. El clima de Polonia es templado con lluvias todo el año, como lo llaman continental suboceánico, ¿no? Pero es lo que nosotros conocemos como un clima templado, donde en verano y en primavera precipita agua en estado líquido y durante la época fría del año pues va a caer nieve. Su independencia o fundación se considera que fue el 11 de noviembre de 1918. Polonia durante 123 años había sido borrada del mapa, había sido absorbida casi en su totalidad por Rusia, que tenía un control muy férreo de esa zona, y bueno, también Polonia que en ambas guerras también tuvo esta invasión por parte de Alemania. Entonces, es una cuestión muy peculiar de los polacos, cómo su país ha crecido y disminuido de tamaño durante los siglos y en algunos momentos ha dejado como tal de existir Polonia, ¿no? O sea, ha unido a otras coronas que había en la región. Su dictador es el señor Wojciech Jaruzelski. Él fue el último dictador de la era soviética. Él gobernó el país de 1982 a 1989 y es en este año, después de bueno, en el mismo año de la caída del muro de Berlín, que termina el poder soviético, el poder dictatorial, y se da paso a la democracia dentro del país. El héroe de Polonia se considera Józef Pilsudski, que fue quien logró la independencia, el renacimiento de Polonia en el año de 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial, y pues donde tanto Rusia como Alemania se retiran de la zona, pierden influencia, y es ahí donde este movimiento nacionalista que había surgido décadas atrás, sobre todo en contra de Rusia, que era quien tenía sometido la parte polaca, pues todos esos movimientos y esas luchas rinden frutos y Polonia vuelve a ver la luz. En el caso de sus personajes ilustres, tenemos en primer lugar nada más y nada menos que a Marie Curie, la primera mujer en ganar un Nobel. Eh, Ella, si no me recuerdo, ganó dos Nobel, el Nobel de Física y el Nobel de Química. Además destaca porque, bueno, es de las pocas mujeres que en la historia pues se les reconoce, en esa parte, pues sí no podemos negar que la historia tiene un tinte demasiado patriarcal, donde aunque las mujeres, claro que participaban en muchas esferas, aunque bueno, en algunas puedan estar excluidas, pero su rol era importante, aunque no se les reconoce. Otros dos personajes muy importantes que son polacos, ambos del siglo pasado, son el sociólogo Zygmunt Bauman, creador de la idea de el mundo líquido y la sociedad líquida, que a grandes rasgos se refiere que la sociedad es como un líquido donde las cosas escurren, donde no puedes tener las cosas, donde todo está cambiando constantemente, donde eso lleva a que las cosas pierdan significado, se le empieza a dar un mayor peso al valor monetario que, digamos, al valor utilitario, al valor moral. A grandes rasgos, muy grandes rasgos, eso es lo que dice la sociedad líquida, que es una clara crítica a esta sociedad globalizada, posmoderna, en la cual vivimos, en la cual pues hay demasiadas mercancías, donde se fomenta el consumismo y muchas cosas, insisto, van perdiendo de su valor. Y el otro es la gran eminencia, que sea la máxima eminencia de la comunicación, que desgraciadamente muy pocos lo conocen, a Richard Kapuscinski. Él fue un gran periodista. Él dijo esta frase de cuando se dieron cuenta de el poder que significa la información, la verdad dejó de tener importancia. Palabras más, palabras menos, eso dijo Kapuscinski. Es un prócer, insisto, del periodismo, de la comunicación. Era de estos viejos este, comunicadores, periodistas más bien, de estos viejos periodistas que eran escritores, que te pueden escribir una novela, que leían mucho, que eran muy doctos. Y después llegamos a esta época actual del periodismo, que lo vemos todos los días en redes sociales,
donde cualquiera con muy poca preparación escribe cualquier babosada, no investiga, no conoce la historia. Son de estos personajes que desgraciadamente en nuestra vida académica muy pocos conocemos, a menos que estudies la carrera dentro del área de la ciencia social o dura a la cual este tipo de personajes se dedicaba, ¿no? Y así hay varios ejemplos, como el del ruso Nikolai Vavilov, por citar uno. Siguiendo con esto, hablando de las exportaciones, piezas de coches, medicinas, petróleo y tecnología para la comunicación. Transmisores, cableado, ciertos aparatos, eso es lo que más exporta Polonia. Y en cuanto a sus bloques, y en cuanto al bloque económico, pues claro, pertenece a la Unión Europea. Es uno de los pocos países de la Unión Europea que no usa el euro como moneda. Ya mencioné el nombre de su moneda, pero vuelvo a repetir, es el zloty. Y pertenece a varios bloques políticos, solamente la OCDE, de la ONU, pero él pertenece al llamado R9 o los 9 de Rumania. Son 9 países europeos que estuvieron bajo la influencia de la Unión Soviética y que hoy en día tienen un bloque y que ellos se unen por este pasado conflictivo que han tenido con Rusia, quien también trata de someterlos siempre y tenerlos alineados a sus intereses, ¿no? Recuerden que ahorita con el tema del conflicto en Ucrania, pues, siempre recuerdo, Rusia y Estados Unidos son iguales. O sea, no nos podemos basar en que Rusia es el bueno porque es el enemigo de Estados Unidos. No, es enemigo, pues son idénticos, por eso se odian. Por eso no se llevan bien. Son iguales de injerencistas, intervencionistas, expansionistas, imperialistas, etcétera. Son lo mismo. Em, y en este bloque, en este R9, están Polonia, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania y los tres hermanitos, los tres países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. Esos son los 9 de Bucarest o los 9 de Rumania, ¿no? Entonces, es un bloque político interesante. Y ya pasando a los datos socioeconómicos de Polonia, la natalidad en Polonia es de 9, su tasa de fecundidad es de 1,39 niños por mujer. Su esperanza de vida es de 75 años, esta no es tan alta como la de algunos países incluso latinos. Su escolaridad, aquí sí hay un dato muy interesante, es de licenciatura. Más allá de que algunos no la logran terminar, el porcentaje de escolaridad en Polonia es que la gente llega a la universidad. Es algo muy, muy alto y un punto que ya quisiéramos todos los países tener. De hecho, su porcentaje de adultos con una licenciatura es del 43%, o sea, esto es está en el top 15 del mundo. Su ingreso per cápita no es tan alto, es de 17.840 euros. Su balanza comercial es negativa, pero solo en 0,1%. Su tasa de migración antes del conflicto con Ucrania, esto también es curioso, es de -0,4. Recordando que en migración el hecho de que salgan más personas de las que llegan a tu país suele indicar que tu país no es de lo mejor para vivir, por eso prefieren irse, porque en el país puede que no haya ciertas oportunidades y demás. Eso hay que entenderlo dentro del contexto europeo. Obviamente a Polonia con esas características lo pones en otro continente, pues sería un sol. Y ahora, de hecho siempre ha tenido Polonia este tema, de hecho lo menciono en el video del grupo C, que es la frontera de la Unión Europea con el exterior, porque sus vecinos hacia el este no son parte de la Unión Europea. Así que para entrar al espacio Schengen de libre tránsito de la UE, tienes que llegar a Polonia. Es una de las opciones. Y desde Bielorrusia y hoy en día desde Ucrania, muchos migrantes entran. Entonces, también Polonia enfrenta esa situación y muchos de los que se desplazan de Polonia hacia otros países no son solo polacos, sino son estos inmigrantes que en algún momento habían sido censados dentro de Polonia. La tasa de camas por habitante es excelente, es de 6,5 camas por cada 1.000 habitantes. O sea, se invierte bastante en salud, se invierte bastante en educación, por eso Polonia es un buen país. En cuanto a pobreza, se estima en el 14%, tomando en cuenta los estándares y calidad de vida europeos. Su brecha de género está en el lugar 77, es uno de los detallitos que tiene Polonia. Su cantidad de embarazos adolescentes es de 9, es un número muy bajo, lo cual es muy positivo. Aún así, ellos hablan de que este número es crítico porque ha aumentado, ¿no? Imagínense de pronto si tuvieran estos números de arriba de 50 embarazos, tasa de embarazo adolescentes que hay en Latinoamérica, ¿no? Para que vamos pues, también cómo ven ellos las cosas. Y
En su grado de desarrollo, pues Polonia es un país desarrollado, no un súper desarrollado, pero sí es desarrollado, le compite de tú a tú a España, a Portugal, a Grecia, a Italia, está a ese nivel, insisto, y lo que invierte en educación, la cultura que tiene la gente, bueno, su conocimiento, porque en cultura están estos dos detallitos de la brecha de género, que es mayor que México, que Argentina, este, y tiene también la situación de un poco a tolerancia y aceptación a personas con un origen étnico diferente, que también tiene ese tipo de problemas dentro de Polonia, que son los dos detallitos. Esto es un gran país, ya quisiéramos nosotros tener esos indicadores, pero bueno, son esos detallitos que siempre se deben de mencionar. De datos curiosos, pues recordar que en algún momento existió la mancomunidad polaco-lituana, la cual se extendió por la parte de Europa Central y parte de Europa Oriental. De hecho, parte de esta diferencia y de identidad que tienen los ucranianos como ucranianos, lejos de los rusos, es que ellos pertenecieron a esta mancomunidad. De ahí el cambio en la religión y el cambio incluso en el alfabeto que utilizan, ¿no? Entonces, Polonia esto fue un país que se crea en el siglo XIII, cuando se da esta parte del imperialismo europeo en el siglo XIX, empiezan a cambiar mucho las fronteras, empiezan a unificar y la base de los países actuales surgen, y es ahí donde a Polonia le empiezan a pelear muchos de sus territorios y regiones. Recordando, como ya mencioné, que durante más de 100 años no existió como tal Polonia hasta que termina la Primera Guerra Mundial. Em, ya mencioné la parte de que Rusia le quita Kaliningrado y la desplaza hacia el occidente. Entonces, Polonia tiene conflictos muy marcados con Rusia. Por eso también de pronto, insisto, los que se ponían o se ponen del lado de Rusia porque él es el bueno y porque maldito Estados Unidos. No, no, no. A ver, también Rusia es quien es. Y claro que si tú le preguntas a Ucrania, a un ucraniano o un polaco, su visión de Rusia, pues ellos te van a empezar a contar todas las cosas que Rusia les ha hecho, como nosotros contaremos todo lo que Estados Unidos nos ha hecho como región, ¿no? Entonces es importante, pues siempre tener este enfoque nacional, porque la historia sí se enseña, ojalá no se enseñara así, pero así se enseña a nivel mundial, porque sí tiene una importancia el lugar donde naciste, y si no, piensen en un palestino, piensen en un saharaui, ¿a poco no tiene importancia el país de donde son? Y eso condiciona mucho, tristemente, el grado de desarrollo que puedan llegar a tener, ¿no? Entonces, esto de soy ciudadano del mundo, pues nada más se queda en el mundo de las ideas. En lo práctico y en el mundo real eso no pasa. Y por eso hay que conocer un poquito la historia de los países. Justo a la empatía es eso, ¿no? Ponerte en su lugar, tratar de entenderlo y rascar dónde viene su identidad nacional y por qué un país tiene conflicto con otro país. Eso es muy importante de entender. Y pues ya, eso es lo que hay sobre Polonia. Insisto, es un muy buen país, es un país que ha crecido muchísimo durante los últimos años, es un país que todavía puede crecer más, que tiene, insisto, que trabajar un poquito en estas cuestiones de tolerancia, de igualdad. Ya mencioné que tiene desde hace 7 años un gobierno muy conservador, eso ha evitado que esta ola de reglas más liberales imperen o permeen dentro del país, pero bueno, ya veremos a qué llegamos. Y pues ese es, así que es el vistazo a Polonia, este país del que sabemos poco, del que hemos oído hablar mucho últimamente aquí en México por la cuestión del mundial, pero que desconocemos incluso, insisto, esta parte de que sí es un país desarrollado, insisto, es un país al nivel de España, ¿no? Que muchos de España lo ven así como el top 10, que no, no está en el top 10, pero sí está en este escalón de Polonia, que están entre el país 20 y 35 del mundo, ¿no? Entonces es un muy buen lugar. Pues bueno, pues llegaste hasta acá, muchas gracias. Ya sabes que cualquier comentario es bienvenido, siempre con respeto y fomentando el diálogo, que busquemos todos los días ser empáticos, ser justos y honestos y ser unos buenos miembros de nuestra comunidad. Te deseo lo mejor hoy y siempre. Nos vemos hasta la próxima. Chao.